¿Cuántos dan gloria a Dios? Les saludo y les abrazo a todos mis amados hermanos con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor por poder tener esta preciosa reunión junto con todos ustedes. Oramos para que tengamos un culto precioso, no solamente en esta noche, sino en la convocatoria del día de mañana, donde estaremos todos juntos reunidos en la presencia del Señor para que su propósito que un día comenzó en nosotros siga firme y adelante. Amén. Saludamos a todos nuestros amados hermanos y amigos que están conectados en vivo en nuestro canal de YouTube, Dedo de Dios es Este. Un abrazo grande, un saludo grande para todos los hermanos que están en el interior de la República Argentina, en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la República Oriental del Uruguay. Un abrazo grande al pastor Richard en Ciudad del Plata, al pastor González en Tacuarembó. Un abrazo grande a los pastores que están trabajando en California, al pastor Leo en Lathrop, al pastor Balanzar en San José. Ojalá que pronto con el favor de Dios nos podamos ver. Amén. Nos visita hoy una persona que vino por primera vez y un hermano que se bautizó hoy, gracias al Señor, que ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Estamos contentos? Vamos a la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 3 al 5. ¿Quién se bautizó hoy? Levante la mano, a ver. ¿Quién se bautizó hoy? ¿Vos te bautizaste? Muy bien. Escuchá lo que vamos a hablar hoy. Juan, capítulo 3, verso 3 al 5, dice así: la bendita, gloriosa, poderosa, santa, preciosa y maravillosa palabra de Dios. ¿Y cuántos dicen amén? Dice así. Decíamos San Juan, capítulo 3, verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por otro lado, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, estamos en tu presencia por este camino nuevo y vivo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos abrió, con toda confianza, con la justicia que nos fue acreditada, Señor mío, y aún todavía sabiendo que nuestro Señor, nuestro refugio, nuestra roca, aboga e intercede todavía hoy delante de ti por todos nosotros, manifestando ese amor que es mucho más grande que el mundo. Estamos en tu presencia para oírte, Señor mío. Sometemos bajo el poder y la autoridad de la Iglesia toda fuerza del mal en el nombre de Jesús y desatamos toda la bendición del cielo sobre tu pueblo, rogándote que a nadie le falte ni se desvíe de la fe, más en el momento de poder recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y damos un aplauso fuerte al Señor y tomen asiento. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esta historia habla de la relación de un sacerdote famoso, conocido, que se llamaba Nicodemo, un sacerdote, un hombre muy respetado, muy religioso, que enseña la palabra de Dios, que permanentemente estaba en el culto, en el templo, adorando a Dios, pero con una realidad espiritual que ignoraba por completo. Estaba muerto en sus delitos y pecados. Y lo más terrible, de que él no lo sabía. Por eso Jesús le dijo lo que le dijo. Y si estaba muerto en delitos y pecados, ¿cuál sería su final? ¿Cuál sería su final? Entonces nos acordamos de que en la iglesia hoy hay muchos que se congregan, que levantan las manos, que adoran al Señor, que predican la palabra, que hasta pueden hacer milagros en el nombre del Señor,
ignorando, ¿no es cierto?, que le puede pasar algo espantosamente terrible, como dice en Mateo capítulo 7, verso 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Terrible, terrible. Estar en la iglesia, alzar las manos, orar, cantar al Señor, ir a predicar, servirle, hacer milagros, profetizar y que las cosas se cumplan, contar sueños y que se cumpla el sueño que yo conté, y que por ahí alguien pueda ignorar una realidad espiritual que cuando la descubra va a ser tremendamente tarde. Tremendamente tarde. Estuvimos viendo el culto anterior, el tema de Ananías y Zafira. Sus nombres no estaban anotados en el libro de la vida y hasta fueron raídos del libro de los vivientes, porque no tenían ninguna necesidad de haber hecho lo que hacían. No tenían una necesidad de vivir una vida privada e intentar en la iglesia proyectar otra imagen. No solamente que sus nombres no estaban en el libro de la vida, sino que hasta los cortó el Señor del libro de los vivientes. No solamente que sus nombres no estaban anotados en el libro de la vida, sino que fueron anotados, como vimos, en el polvo. Y cuando el nombre es anotado en el polvo o en la arena, el viento lo vuela. Tremendo, su nombre no estaba anotado en el libro de la vida. No le dijo: los conocí y me fallaron. Eso es lo que me llamó la atención. Porque como seres humanos a veces inmaduros fallamos. Pero eso no significa que no nos conozca. No dice: yo los conocí y luego me fallaron. No, dice: nunca los conocí. ¿Pero cómo nunca? Nunca, nunca. Porque para nosotros hubo un principio. Y cuando dice nunca los conocí, se está refiriendo desde el principio hasta el final, hasta ahora. Nunca. ¿Y cuándo fue nuestro principio? Como nuestro amado hermano que hoy se bautizó, en donde todo termina y comienza algo nuevo. A Nicodemo le estaba hablando de lo mismo. Pero tengamos un instante en esto. Nunca lo leí 1000 veces, nunca lo había notado. No le dijo: te conocí y me fallaste. No, le dijo: nunca te conocí. O sea, nunca te conocí significa que nunca tuve una relación de aprobación con vos. Nunca. Jamás, dice otra versión. Qué terrible. A Nicodemo no le dijo: bautízate. Le dijo: si no tenés la experiencia de haber nacido de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Por lo tanto, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Pero si tenés la experiencia de haber nacido de nuevo, vas a poder ver lo que nadie ve, el reino de Dios, y vas a poder entrar porque ves. Pero no le dijo, si te bautizas. Le dijo: si nacieres de nuevo. Entonces, viene cosa tras cosa, ¿no? Yo llevo 30 y pico de años, nunca tampoco había notado esto, que no le dice si te bautiza, le dice si no. O sea, una cosa es bautizarse y otra cosa es tener la experiencia de haber nacido de nuevo. ¿Cuántos se bautizan y no tuvieron la experiencia de haber nacido de nuevo? Son pecadores secos que se transforman en pecadores mojados que después en el baño se secan y se cambian. O sea, no hubo una experiencia. Porque nacer de nuevo, la experiencia ¿de dónde surge? Del bautismo. Pedro dice que el bautismo nos salva. No, el bautismo como rito nos salva. Lo que salva es la fe en el bautismo. El estar convencido de lo que dice. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Por causa de que hay cosas que tenemos que lograr y que si no hubo esta experiencia, no va a ir a ningún lado. Porque fue claro el Señor, no le dijo si no te bautizas. Es más, el delincuente que estaba colgado en la cruz con Jesús no se bautizó, pero tuvo un arrepentimiento genuino. Le dijo: Señor, yo soy un delincuente y lo que me está sucediendo a mí, me crucificaron por mis delitos, y apela a la gracia.
Señor, ya cuando le dice Señor le está diciendo Mesías. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No se bautizó, pero tuvo una experiencia interna de transformación. Es como si lo hubiese hecho. Lo mismo que estaban con Cornelio. Estaban escuchando el mensaje Cornelio y sus amigos, y mientras Pedro hablaba, vino sobre ellos el Espíritu Santo y se preguntaban todos, ¿y ahora cómo hacemos para no bautizarlo? Porque tuvieron una experiencia interna. Algo pasó adentro. No fue simplemente un pecador seco que sale del agua como un pecador mojado para seguir viviendo y siendo igual que cuando salió. Entonces Jesús habla de esa experiencia. El que no tiene esa experiencia y tiene 15, 20 años en la iglesia, predicó, pero nunca tuvo esa experiencia. Si no tuvo esa experiencia, el Señor nunca lo conoció, porque nunca nació. Gloria a Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para que ninguno de nosotros llegamos a tener esa tragedia. Que nos presentemos sin saber, todo contento, y te digo, no, apartate de mí, nunca te conocí, nunca. Tremendo. No todos los bautizados tuvieron la experiencia de haber nacido de nuevo. De ahí la expresión nunca. La experiencia tiene que ver con claridad mi condición y tener un arrepentimiento genuino. Y luego saber que cuando me bautizo, Dios no va a mejorar nada en mí, sino que va a haber una muerte y una resurrección. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17, dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron todas, son hechas nuevas. Experiencia que tenemos que tener. El que salió de las aguas del bautismo, si tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claro que es un niño que tiene que crecer y que va a errar. Todo lo que vos quieras, va a errar, seguro que va a errar. Pero hay algo muy diferente. Tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo. Y si tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo, tuvo obediencia a la fe. Pudo ver con claridad su situación y su condición, de la cual quiso huir. Y vemos hermanos que se bautizan y salen de las aguas del bautismo y se quebrantan y lloran, sienten una cosa preciosa, maravillosa, algo adentro cambió. Después vendrá todo un proceso, pero estamos hablando de esa experiencia. Si no nacieres de nuevo, eso sucede en el bautismo, pero no le dijo si te bautizás, le dijo si no nacieres de nuevo. O sea, una cosa es que vos te bautices y otra cosa es que tengas la experiencia de haber nacido de nuevo. ¿Quién quiere oír esas palabras aterradoras? Nadie. Nadie. Por eso decimos que hay una diferencia entre bautizarse con borrito y tener la experiencia de haber nacido de nuevo, porque el que tiene la experiencia de haber nacido de nuevo genera una reacción en cadena. Y el que se bautizó y no nació de nuevo también genera una reacción en cadena, uno para lo bueno y otro para lo malo. Pues es importante conocer estas señales. ¿Por qué? Porque son señales hoy de mi vida cotidiana que me dan seguridad que jamás, estoy seguro que jamás voy a oír semejante barbaridad que el Señor me diga, apartate de mí, no te conozco. La primera señal es esa, mi seguridad. No en el bautismo como rito, sino en que nací de nuevo. Porque, ¿qué pasa? ¿A qué me lleva eso? ¿Cuál es la diferencia entre un pecador seco que sale un pecador mojado al que tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo? El que nació de nuevo es un bebé, es un niño. ¿Cuál es la primera experiencia de un niño? Preguntémosle a la mamá. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Ahora bien, a un bebé no se le enseña, che, pibito, mirá que tenés que acordarte que tenés que tomar la leche de la mamá. No, llora. Llora con desesperación y la madre, que tiene ese sentido que los hombres no tenemos, está llorando, ¿se habrá pinchado? ¿Le dolerá algo? No, quiere la teta. La agarra a la mamá, le da la teta, chao. El tipo no llora más, lo pone en la camita y se durmió. Hasta que llega de vuelta la hora, que empieza, ¡guau, guau!
porque tiene un desespero por la leche. Ahora bien, el pecador seco que se ríen los hermanos, el pecador seco que se transformó en mojado, cuando salió del agua no nació de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? No tiene esa experiencia de la necesidad de la palabra de Dios. Por ahí, en el culto está con el celular mandando mensajes. Y seguramente su Biblia está llena de polvo porque no la abre. ¿Y cómo? Eso es una señal. O sea, ¿no te interesa la palabra de Dios? ¿No te agarra desesperación por la palabra de Dios? Como un niño recién nacido. Porque tener desesperación por la palabra de Dios es ver que el niño está vivo. La palabra de Dios no es un conjunto de reglas. La palabra de Dios es su oxígeno. Si se quiere mantener vivo, tiene que respirar. La palabra de Dios es vida, es alimento. Pero vemos a veces en las reuniones, ¿no es cierto? No solamente que nadie toca el tema de la palabra de Dios, sino que no hay, si bien se viene el culto, pero no hay un desespero. Porque, ¿qué pasa? La obra, ¿quién la va a hacer? Dios. ¿Y cómo hace Dios la obra? Por medio de su palabra. ¿Qué es el avivamiento? El resultado del trabajo de la obra de Dios por su palabra. Entonces entró al agua un pecador seco, sale un pecador mojado, pero no tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo. ¿Y la palabra qué? Es un sermón. Pero para que tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo, la palabra no es un sermón, es el aire que necesita para respirar, señal de que está vivo. Gloria a Dios. Y no escuchar la palabra de Dios, no agarrar la Biblia nunca, no comentar la palabra de Dios nunca, y es una señal que tenés que darte cuenta ahora, para que no te vaya a pasar eso terrorífico. Porque la película de terror más terrible es Masita, a comparación de que el Señor te diga, apartate de mí, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Cómo la arreglas ahí? Ya es tarde. Pero hoy hay señales que hacen que nosotros nos demos cuenta para que eso no nos suceda. Por eso que en el amor de Dios y en la misericordia de Dios lo estamos hablando. No me acuerdo cuando después de que me bauticé, cuántas veces mi señora se enojaba, me decía, escúchame, ¿qué estás leyendo tanto la Biblia? Tenía desespero, leía, no entendía, veía que el pastor predicaba y yo quería saber, quería entender y escuchaba y ponía, iba a entregar silla y ponía un mensaje, una desesperación que tenía. Pasé muchas noches, hasta las 2 o 3 de la mañana sentado, mi mujer me decía, ¿y qué hace leyendo tanto? Quería entender. Pero había nacido de nuevo, había tenido esa experiencia. No porque sea mejor que nadie, sino porque tuve fe. Acá no se trata de quién es mejor y quién es peor, se trata de quién tiene fe y quién no tiene. ¿Y eso a qué lleva? A no tener la experiencia de haber nacido de nuevo, a ser un pecador seco que sale un pecador mojado, no tiene sed de la palabra de Dios y bueno, sigue viviendo su vida humana, pecando sin sentir ningún remordimiento de nada, sin sumisión y sin obediencia a la fe. Ahora, hablando de sumisión y obediencia, mi mujer también me reta siempre, me dice, siempre estás hablando de cuando estabas en el cuartel. Es que mirá, te quiero explicar algo. Cuando yo entré en la escuela, sabía que había un instituto, un paquete de doctrina e instructores para que me formen como un oficial de planificación y de conducción. Hasta ahí era un hombre callejero. ¿Qué podía hacer? Nada. ¿Pero qué tenía que poner yo? 2 cosas que resumen el éxito o el fracaso. Escuche, que a muchos le pica esto. Es sumisión y obediencia. Pregúntele a cualquiera, porque acá hay mucha gente de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Pregúntele a cualquiera, con rebelión y desobediencia,
¿Cuántos días durás en la fuerza? 1. ¿Sabes cómo te rajan? No existe la desobediencia. Y me contaban mis compañeros que a veces tenían que soportar a jefes que venían borrachos y te llamaban la atención y había que agachar la cabeza igual. Había que tener sumisión igual y obediencia igual. Y había que comérsela, aguantársela. Eran podridos, gente maldita. Pero ahora estamos hablando de sumisión y obediencia a Dios, al que nos ama. ¿Y dónde queremos ir sin sumisión y sin obediencia? Te digo, en una fuerza, pero no dura ni 2 minutos. Se consideran faltas extremadamente gravísimas la rebelión y la desobediencia. No existe. A mí hay quienes me decían, a mí nadie me grita. ¿Pero cómo? Nadie me grita. No, haz una cosa, ni vengas, ni vengas, ni vengas. Si no te vas a aguantar, ni vengas, no es para vos. ¿Viste? Hay perro vigilante, hay perro de casa. ¿El perro de casa para qué? Para casa. ¿El perro vigilante para qué? Para vigilantear. Bueno, no es lo mismo, no es lo tuyo. No vengas. No vengas porque no vas a aguantar ni un día. Yo, como les contaba, fui armado del pensamiento de que sabía que iba a sufrir y aguantar, porque me quería recibir y me recibí. Y era nene de mamá y me la aguanté. Pero conozco, sé, que siempre fue sumisión y obediencia. Algo difícil de hablar en la iglesia, porque se corrige de alguno y te quieren agarrar a piña. A mí una vuelta me pegaron una patada. ¿Sabés cómo me enojé? Pegué una vuelta sobre mi eje, me paré enfrente del instructor, me llegaba por acá. Colorado como un tomate porque me pegó una patada. Y lejos, el hombre de arrugar acercó más sus ojos a los míos y pegó su nariz con la mía y cuando habló me escupió. Me dijo, tenga cuidado con lo que va a hacer. Hice así y me dice, retaguardia, carrera mar. Hice así, salí o te vas. Vamos al Señor. Vamos al Señor. El valor para nuestra formación de la sumisión y de la obediencia a la fe. El que nació de nuevo tiene que estar bajo tutores y curadores. El otro día decía Daniel, acá somos todos iguales. Somos todos iguales en cuanto a la vida de Cristo, pero no somos todos iguales. Hay apóstoles, profetas y un pastor, hay el que tiene que estar sujeto. Hay autoridades que hay que reconocer y hay que respetar. Como yo conocía lo que pasé, papá tengo uno que me grita, mamá tengo una que me grita, mujer tengo una que me reta, pero pastor tengo uno, no tengo 2 ni 3, no, pastor yo sé quién es mi pastor. Jamás le falté el respeto a mi pastor, jamás, nunca, jamás. ¿Y el pastor de los pastores? ¿A dónde queremos ir sin sumisión y sin obediencia a la fe? No dura ni un día. Pero ¿qué pasa? Acá está arrancando ya de malparido. ¿Por qué? Porque salió de las aguas del bautismo, no tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo, simplemente estaba seco y salió mojado. Por eso dice, nunca lo conocí, porque se va hasta el principio. No es que si te conocí un tiempo andabas bien, pero después te empezaste a portar mal. No, es más. Es más, con sumisión y obediencia nos equivocábamos todos los días. Y venían los instructores y te decían, así no es así. ¿Y cuál era la respuesta? Sí, señor, no, señor. Con sumisión y obediencia, ¿qué pasó? Se fueron corrigiendo todos los errores hasta que llegamos al final y estábamos bien preparaditos para el trabajo que se nos tenía que encomendar. Nos transmitían capacitación académica y física, pero bueno, en mi momento no nos transmitían valores morales. Pero bueno, para el trabajo preparado estábamos. ¿Y cuál fue el resultado de la preparación? Mi experiencia personal, cuando yo me recibí, que tenía 21 años, tenía suboficiales a mi mando de la edad de Frete, que cuando estábamos solos me decían pibe, pero yo los trataba de usted porque eran como mi abuelo, mayor que mi papá, pero jamás tuve un problema con ellos. Jamás. Siempre me respetaron. Siempre. No miraban la edad. Mira que las cosas son así. El superior es el superior, no hay vuelta. ¿Y qué es el Señor para nosotros?
para que obedezcamos cuando queremos, nos sometemos cuando queremos. Si no nos sometemos a la disciplina de Dios, pero sometémonos a la disciplina formadora de Dios, con obediencia a la fe, ¿dónde vamos? No vamos a ningún lado. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama al hermano no es de Dios. Claro, si el Espíritu Santo vive adentro tuyo, te podés equivocar, pero no podés practicar, o sea, vivir en la carne. Y de hecho, en la práctica te vas a equivocar, todos nos vamos a equivocar, pero con sumisión y obediencia el Señor con amor te va a corregir y vamos a aprender y vamos a ser como los chicos: no lo voy a hacer más, y no lo vas a hacer más hasta que estés preparado. Como el Señor, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Y cómo podemos servir nosotros en la obra del tiempo final si no tenemos esa preparación de Dios? Y lo digo porque en muchos lugares, por ahí un chico que tenía un vicio de la droga, le oran y el Señor le quita el vicio, hizo un milagro, le quitó el vicio, pero sigue siendo la misma persona. Y lo empiezan a mandar a predicar por todos lados, que cuente cómo Dios le sacó el vicio. O sea, ¿qué pasa después? Se agrandan, no hay manera de frenarlo y terminan poniéndose una iglesia por su cuenta y nunca dejaron de ser yo. Y caer en el engaño de ese: hay que predicar por testimonio. Sí, no dice la Biblia que hay que predicar por testimonio, dice que hay que predicar para testimonio a las naciones. Pero el Señor dijo otra cosa. Dijo: vayan, hagan discípulos y mándenlos a predicar. Si no sos primero un discípulo, ¿y cómo puedes ser un discípulo sin sumisión y obediencia? Son dos cosas que no son negociables. No se puede ir por otro lado. Y por eso decíamos que genera una reacción en cadena. Porque después, ¿en qué termina? Y en lo que pasó con esto, que tenían dones. Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y por causa de los dones profetizaron, hicieron milagros, pero ¿a qué los llevó esto? A la falta de perfeccionamiento en cuanto a la vida. La ausencia de amor. La presencia de los dones en la carne, que para lo único que sirve para agrandarse. Vení, contá, pero contá que yo te oré. Y vos también vení, contá que yo te oré. Y contale a todo el mundo lo que pasó cuando yo te oré. Pero cuando se produce el desarrollo del amor, se tiene un mejor ejercicio del don. Y cuando se produce un desarrollo del amor es porque uno está sometido y obedeciendo la fe desde que sale de las aguas del bautismo, contemplando que como niño espiritual te vas a equivocar, pero por causa de que estás sometido a la disciplina del Señor y a la obediencia a la fe, te va a enseñar, te va a decir: eso no se hace, porque va a pasar esto, esto y esto. Y seguís, hasta que aprendés. Pero acá le dijo: nunca te conocí. Jamás. Y si uno tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo, tiene hambre y sed de la palabra de Dios, ahí en el libro, yo no se lo leí, Amós capítulo 8, verso 12, dice que la gente correrán un día de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. Mirá lo que dice: correrán de mar a mar. Van a tomar barco, aviones, lo que venga, lo que sea, buscando palabra de Dios. Agarra una desesperación. Pero cuando la iglesia se vaya y el Espíritu Santo se va, vas a recorrer toda la tierra buscando palabra y no la vas a encontrar. Y nosotros que la tenemos, ¿qué valor le damos? Fíjate en ese libro. Discurrirán, dice, de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarán. ¿Pero qué hicieron cuando la tenían? Nunca se sometieron ni obedecieron a la fe, por eso el juicio de Dios. Entonces, cuando uno nació de nuevo, tiene hambre y sed de la palabra de Dios, cuando se equivoca siente algo, está sometido al Señor, obedece a la fe
Y ya después comienza a ser perfeccionado y comienzan las primeras señales. ¿Cuáles son las primeras señales? Lo que dijo Jesús, por sus frutos lo conoceréis. Los primeros frutos. Los primeros frutos. Cuando entramos no cazábamos una. Cuando pasó 1 año y pico ya nos movíamos como pescado, como pez en el agua. Ya no hacía falta, ya sabíamos lo que teníamos que hacer. Cuando Jesús fue perfeccionado, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Mañana, si Dios lo permite, vamos a ver el caso de David. Cuando llega ahí al campamento, va a buscar a los hermanos, y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? No, pará, mide 2 metros y pico. La punta de la lanza del telar pesa como 50, de la lanza pesa como 50 kilos. La punta de la lanza. No sé cuántos kilos tiene en ropa. ¿Y quién es este filisteo incircunciso? Y cuando llegó la hora de ir a enfrentarlo, vamos a ver que David no dijo, che, oremos. No, para que Dios me confirme. Pero no tuve una visión. Ya estaba preparado David para eso. En ningún lado le dice, ¿me oran que voy? Ni siquiera fue tembloroso, despacito para demorar la pelea. No, fue corriendo. El gigante avanzó y David fue corriendo. Ya estaba preparado. No hubo truenos, relámpagos, viento fuerte anunciando la presencia que viene. Nada, nada. Dios había hecho algo en él y estaba esperando que eso que había hecho se manifieste. Y así fue. Y cuando termina la historieta, ¿qué pasó? Y David vio que pasó lo que sabía que iba a pasar. Hay una relación con el Señor que acá, de los que no nacieron de nuevo, no tuvieron. Eso es lo que tenemos que examinar para que eso no nos pase. Porque, ¿qué pasa? Yo digo que tengo a Cristo adentro mío, pero nunca manifiesto un fruto, como si estuviera estéril. ¿Y cómo puedo estar estéril diciendo que Cristo está dentro mío y siendo estéril? Es como un árbol que está seco y le colgá manzanas de plástico, viste que son iguales que las verdaderas, pero está todo muerto. Es religión, es mostrar algo que adentro no tiene vida eso. Eso es religión. Árbol muerto con fruto de plástico. Lucen lindo, pero está muerto. Sepulcro blanqueado. Por fuera lucen hermoso y por dentro están llenos de huesos muertos. Pero cuando se tuvo la experiencia de haber nacido de nuevo, produce una reacción en cadena que después llega un momento que los primeros frutos, la flor, el fruto verde, se empieza a ver. Las primeras cosas se empiezan a ver. Frutos son virtudes, valores, están adentro. Mientras hablo, adentro están los valores, las virtudes, que nosotros como milico no teníamos, pero en la iglesia es lo primero que Dios va a poner, valores, virtudes. La más gloriosa de todo es el amor. ¿Y el amor qué hace? Y amar y tener comunión con los hermanos. Cuando vos ves que estás aislado, los hermanos están acá y vos te vas a la otra punta. Después se van los hermanos para allá y vos te vas para allá para la otra punta. Estás aislado. Pero amás a los hermanos, sí. Y si los amás, querés estar con ellos. ¿Cómo es que estás aislado? A veces miramos. El que tiene una vida escondida y quiere proyectar otra vida acá en la iglesia, hace macana por allá, pero cuando llega el momento oculto, ¿qué lo ve? Allá en el fondo, retirado, no habla con los hermanos, no se junta con nadie, llega cuando el culto empezó y se va antes que el culto termine, no se relaciona con los hermanos, no interactúa con los hermanos, no busca ayudar a nadie, es ausencia de amor. El que tiene amor de Dios en su corazón, lo dice Juan, ama al hermano. Y si ama al hermano, tiene relación con el hermano, no está aislado. Pero estos hermanos, y los hermanos no lo elegiste, los hermanos son lo que Dios te dio. O en la carne, en tu familia, tenés los hermanos que vos elegiste, tenés los hermanos que tus padres te dieron, tenés que aceptar. Pero vamos a las señales. Y la pregunta final es esta. ¿Crees en el Señor? ¿Crees en el Señor? La otra pregunta, ¿te conoce? Claro, decía amén, ¿te conoce? Claro que me conoce. Puedo tener un montón de defectos, pero
El Señor me conoce. Puedo ser un bocón atolondrado, pero el Señor me conoce. Pero hay señales que llevan a que te des cuenta que el Señor te conoce. Entonces verifiquemos estas señales. Por ahí, pastor, hay cosas de las que usted habló que yo no tuve esa experiencia. ¿No tuviste la experiencia? No sé si tuve la experiencia de haber nacido de nuevo. Estoy frito. No está frito. Esta misma noche, antes de ir a dormir, encerrate en el baño, en cualquier lado donde nadie te moleste. Y arrodillate y habla con el Señor y decir, Señor, escuché tu palabra hoy. Señor mío, Dios mío, no quiero que me digas eso. Pero hay ciertas señales que oí hoy en la iglesia que no sé, me parece que yo no las tuve. ¿Y qué te crees que va a hacer el Señor? ¿Te va a dar la espalda? ¿Qué te crees que va a hacer? Si vos le estás pidiendo un pan, ¿te va a dar un escorpión? Si tu hijo te pide un pan, ¿le das una serpiente? No, le das un pan. Si tenés dulce de leche, con dulce de leche. Y si vos le estás pidiendo esto a Dios, que no te vaya nunca, Señor mío, a pasarme una cosa así, ¿y qué te pensás que va a hacer el Señor? Pero si hoy te fuiste y sabés que esta experiencia no la tuviste y no decís nada y seguís derecho para adelante, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Mañana vamos a ver lo que le sucedió a Saúl, que llegó un momento que miró, claro, y cuando vio todo, ¿qué dijo? ¿Yo no debería haber estado yo como rey en el lugar de él? Porque vino como un pastor de ovejas, pero se mostró como un rey de Israel. Seguro que eso le pasó. ¿Y a qué le llevó? A perseguirlo a David y buscar de matarlo. El malo. Hay un dicho que dice, viste, un sketch que se llamaba La Tuerca, que estaba antes de la televisión. El pito no llega a corneta. El que es malo, es malo. No hay caso. Y no habla de obras de la carne, no, habla de algo adentro, algo horrible, espantoso que tiene adentro. Si Dios lo permite, mañana lo vamos a ver. ¿Para qué? Para que a ninguno de nosotros nos pase una cosa así. Si no queremos que nos pase eso. Con todos los defectos que humanamente tenemos, todos. Por eso yo sé que hoy, antes de ir a dormir, muchos se van a tomar un ratito y van a decir, Señor, escuché tu palabra. ¿Y qué te crees que va a hacer el Señor? ¿Va a inclinar su oído a tu voz? No hace falta que esté orando una hora, pero sino una oración de fe, sincera. Como dijo David, hice lo malo delante de tus ojos, límpiame y seré más blanco que la nieve. Una oración de fe y nunca te va a dar vuelta la espalda. Pero estas señales tienen que estar. ¿Amén? Recuerde, os es necesario nacer de nuevo. No todo lo que se bautizaron nacieron de nuevo. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por poder estar en tu presencia, compartiendo tu preciosa palabra, Señor mío, y poder ver en tu palabra tu amor, tu misericordia, tu paciencia para con todos nosotros. Para que no nos vaya a acontecer cosas que están en tu palabra que van a cumplirse y van a pasar. Gracias por tu voz y por la vida de todos mis amados hermanos, del más pequeño al más grande, que sé que no le ha de faltar la fe y que cada uno, conforme a la fe, va a tomar las medidas necesarias esta misma noche en tu presencia, Señor mío. Para que, como dijo alguien, ore por mí para que nada de eso que dijiste me acontezca. Así también estarán orando todos para que nunca nos vaya a pasar una cosa así que tú digas, nunca os conocí. Sea tu bendición sobre todo tu pueblo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios? Dios les bendiga. Nos vemos mañana con el favor del Señor.